Yo estaba recostado en la vieja cama chirriante de la pequeña casa en Delaware, donde todo parecía estar perpetuamente envuelto en oscuridad. Soy Riley Denton. Tengo 31 años y trabajo como guardia de seguridad en una planta de fabricación de autopartes. El trabajo no tenía nada de especial, solo vigilar los fríos portones de hierro durante la noche, escuchando el rugido de las máquinas como susurros de almas perdidas. Aquella noche, mi sueño volvió a arrastrarme a esas habituales visiones borrosas. Sueño sobre mi madre, la mujer a quien amé más que a mí mismo. En el sueño, la vi con su sonrisa cálida de siempre y sus gentiles ojos azules. Estaba de pie en la cima de la colina donde solíamos hacer picnic. El viento agitaba su cabello y ella me hacía señas, llamándome. «Riley, hijo mío, ven con mamá». Corrí hacia ella, pero cuanto más me acercaba, más se desvanecía su figura. De pronto desapareció, cayendo en el vacío interminable del abismo. Grité, extendiendo mis brazos desesperado, pero solo alcancé el aire helado. Mi corazón latía con fuerza, el sudor me corría por la frente y me agitaba en un sueño inquieto. Era el mismo sueño recurrente de todas las noches, desde el día en que desapareció, o más precisamente, desde el día en que todos creyeron que había muerto. Hace 10 años, mi madre, Maggie Denton, desapareció durante un viaje de picnic con mi padre. Dijeron que resbaló y cayó al barranco. Su cuerpo nunca fue encontrado. Mi padre, Louis Denton, regresó con el rostro pálido como la muerte, contando el horroroso accidente. La policía buscó durante semanas, pero finalmente concluyó que ella había muerto. Realizamos un funeral sin ataúd, solo flores blancas y lágrimas. Yo tenía apenas 21 años entonces, estaba en la universidad y mi mundo se derrumbó. Mi hermano menor, Chris, era aún más joven, solo 17, y lloró hasta quedarse sin voz. Después de la muerte de mamá, papá cambió por completo. Pasó de ser un hombre alegre a uno frío, sumergiéndose en su trabajo de construcción. Yo abandoné la escuela, vagué algunos años y luego me asenté en Delaware con Amber, mi esposa. Pero los sueños sobre mamá nunca se detuvieron. Me recordaban que, en el fondo, jamás había aceptado que se hubiera ido. Entonces, en plena noche, el teléfono sonó estridentemente. El timbre agudo cortó el sueño y me sacudió. Extendí la mano hacia la mesita de noche, viendo la pantalla brillar en la oscuridad. Número desconocido. Mi corazón se aceleró. Una extraña premonición me recorrió. Contesté con la voz pastosa. ¿Hola? La voz al otro lado era la de un hombre, profunda y urgente. «Hola, ¿es Riley Denton? Habla el Departamento de Policía de Buffalo. Tenemos un caso de emergencia. Tenemos retenida a una mujer que coincide con el reporte de persona desaparecida de su madre, Maggie Denton. Necesitamos que venga a identificarla de inmediato». Me incorporé de golpe, la cobija cayendo al suelo. Mi mente giró como si alguien me hubiera golpeado en la cara. ¿Qué? Mi madre. Imposible. Ella lleva muerta 10 años. ¿Me están bromeando? Mi voz temblaba, incapaz de creer lo que oía. El oficial explicó con paciencia. La encontramos deambulando por las calles sin identificación. Revisamos huellas y características físicas. El sistema coincidió con el archivo de persona desaparecida de hace 10 años. Ella no recuerda mucho, pero necesitamos que un familiar confirme. ¿Puede venir de inmediato? Esta es la estación principal de policía en Buffalo. Ya no podía pensar con claridad. Mi corazón latía desbocado, la sangre golpeaba en mis sienes. ¿Era una cruel broma o un milagro? Me levanté de un salto, me puse mi vieja chaqueta, con las manos temblando mientras tomaba las llaves del auto. Nuestra pequeña casa en Delaware estaba a unas 4 horas en auto de Buffalo. A mitad de la noche, la autopista estaría vacía, pero no me importaba. Tenía que ir. Tenía que verlo con mis propios ojos. Corrí hacia el garaje, el motor rugió al encenderse, resonando en la quieta noche. Las luces delanteras cortaban la oscuridad,
iluminando el asfalto húmedo tras la lluvia. Mientras el auto salía del vecindario, los recuerdos de mamá regresaron como una tormenta. Conducía rápido, las manos aferradas con fuerza al volante. La autopista estaba completamente oscura, solo las luces ocasionales de camiones pasaban fugazmente. Mi mente giraba con preguntas sin respuesta. ¿Podía mi madre estar realmente viva? ¿Dónde había estado durante 10 años? ¿Por qué no había contactado? ¿O acaso había perdido la memoria? Cuanto más pensaba, más ansioso me sentía. El sudor frío me corría por la espalda a pesar de que la calefacción estaba encendida. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Era Amber, mi esposa. Presioné el altavoz. Cariño, ¿a dónde vas? Desperté y no estabas. Su voz estaba llena de preocupación y me sentí culpable. Amber, recibí una llamada de la policía. Dicen que mi mamá está en la estación de policía de Buffalo. Necesitan que la confirme. Hubo silencio unos segundos. Luego exclamó: «Oh, Dios mío, Riley, ¿tu mamá? Pero ella, ¿estás seguro? ¿No será un error?» «No lo sé, amor, pero tengo que ir. Ya voy en camino. Espera mis noticias, ¿sí? Te llamaré al llegar». «Está bien, pero maneja con cuidado. Las carreteras de noche son peligrosas. Te amo». Colgué, con el corazón pesado. Amber siempre se preocupaba por mí. Sabía cuánto me atormentaban los sueños sobre mamá. Ahora, si esto era real, nuestras vidas cambiarían para siempre. El viaje de 4 horas se sintió interminable. Paré en una gasolinera a mitad de camino, compré un café negro para mantenerme alerta. El cielo comenzaba a aclarar cuando llegué a Buffalo, los primeros rayos del sol asomando entre las nubes grises. La estación de policía era un edificio antiguo, con luces de neón parpadeantes. Estacioné, las piernas temblorosas mientras entraba. Un oficial de mediana edad me recibió. «Señor Denton, lo estábamos esperando. Revisamos la base de datos de desaparecidos y las características coinciden: estatura, color de ojos, la pequeña cicatriz en la mano derecha. La trajeron deambulando por las calles. No recuerda nada». Asentí, la boca seca. Me acompañó hasta la sala de espera. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Abrió la puerta y frente a mí estaba una mujer demacrada, encorvada en la silla. Su ropa estaba desgastada y parchada sin orden, el cabello gris despeinado y crespo, los ojos nublados clavados en el suelo. Parecía un fantasma del pasado. Entonces levantó la mirada. Esa mirada, amable, dolorosamente familiar. Eran los ojos de mamá. Los mismos que me habían consolado tantas noches de pesadillas infantiles. Casi colapsé, las piernas débiles. «Mamá, mamá», mi voz se quebró. Avancé temblando, con los puños cerrados para contener la emoción. Mis labios tartamudeaban sin palabras. Ella me miró sin mostrar reconocimiento, solo con una vaga sonrisa, como la que le darías a un desconocido. Extendí la mano y toqué suavemente su hombro. La sensación era fría pero desgarradoramente real. Su piel estaba áspera pero cálida bajo la tela delgada. Esto no era un sueño. Estaba viva. Sentada aquí, justo frente a mí. Las lágrimas se me agolparon y rodaron por mis mejillas. «Mamá, soy Riley, tu hijo». Ella negó suavemente con la cabeza, la voz débil. «Lo siento. ¿Quién eres? ¿Nos conocemos o me has confundido con alguien más?» Sus palabras me cortaron el alma como un cuchillo. No me recordaba, pero estaba viva. Y en ese momento, mi mundo se volteó por completo. Me quedé inmóvil en la sala de espera, aún sujetando la mano huesuda de mi madre. El oficial nos llevó al mostrador, su voz monótona como si leyera un informe rutinario. «Señor Denton, necesitamos que firme unos documentos de confirmación. Ella no tiene ninguna identificación, pero las huellas coinciden al 100%.
Registraremos que ha sido encontrada y usted puede llevársela a casa. Asentí mecánicamente, la pluma temblando en mi mano. ¿Alegría? Sí. Parte de mí quería gritar de felicidad. Mi madre, a quien había llorado durante 10 años, estaba aquí respirando junto a mí. Pero el resto era doloroso hasta el colapso. Había regresado en esta forma irreconocible, flaca como un palo, con ropa hecha trizas, los ojos nublados sin su antigua calidez. No me recordaba, no recordaba nada. ¿Era realmente mi madre, o solo un fantasma del pasado cargado de secretos que no estaba listo para enfrentar? El trámite duró casi 1 hora con preguntas de todo tipo. Finalmente, salimos de la estación. La ayudé a entrar al auto, su mano helada aferrada a la mía. «Mamá, déjame ayudarte a subir al auto», dije, con la voz ahogada. Ella asintió, caminando despacio como si cada paso pesara toneladas. El auto se incorporó a la autopista rumbo a Delaware, y yo no podía dejar de mirarla por el retrovisor. Ella dormitaba, recostada contra la ventana, respirando profundamente. Pensé en los años que había vagado sola. ¿Qué comió? ¿Dónde durmió? ¿Pasó frío en las noches de invierno? Un dolor punzante me atravesó el pecho y apreté el volante con más fuerza. Cuando llegamos a casa ya era mediodía. Nuestra pequeña vivienda en las afueras de Delaware, con su cerca blanca y el pequeño jardín que Amber cuidaba. Amber esperaba en la puerta con los ojos rojos de preocupación. Corrió hacia mí, me abrazó con fuerza y luego miró a mamá. Su expresión reflejó la mía, una mezcla de alegría y confusión. Amber era enfermera. Tenía paciencia de sobra, y con solo verla supo que mamá no recordaba nada. Con suavidad, guió a mamá hacia la sala. «Mamá, soy Amber, la esposa de Riley. Siéntese aquí y descanse. Le prepararé un té caliente». Mamá se sentó en el viejo sofá, mirando la sala con ojos desconocidos. Amber la cubrió con una manta delgada y corrió a la cocina. Yo me senté a su lado, sin saber qué decir. «Mamá, ¿está cansada?» Ella negó con la cabeza, mostrando una sonrisa vaga. Amber volvió con el té, una taza de porcelana humeante con aroma a jengibre. «Tome, mamá, para que entre en calor». Mamá tomó la taza y bebió pequeños sorbos. Por primera vez, la vi relajarse un poco. Pero yo no podía quedarme quieto. Tenía que llamar a papá, Louis Denton. Tomé el teléfono, las manos temblorosas mientras marcaba. «Hola, papá». Intenté mantener la voz firme. «Hijo, ¿qué ocurre?» Su voz sonaba ocupada, distante. «Papá, tengo noticias. Mamá está viva. Acabo de recogerla de la estación de policía de Buffalo. Está en mi casa ahora». Hubo un silencio tan profundo que sentí que el teléfono había muerto. Luego su voz se quebró, pero no de emoción. Era dura, tensa, extraña. «¿Qué? ¿Tu madre? ¿Estás seguro? No bromees». «Estoy seguro, papá. Las huellas coinciden. Es ella, pero no recuerda nada. No me reconoce». Él guardó silencio unos segundos más. «Ya veo». Luego colgó sin despedirse. El tono muerto quedó zumbando en mi oído. Ni alegría, ni preguntas. Solo esa respuesta fría. Miré a Amber. Ella negó con la cabeza, preocupada. «Tu papá reaccionó muy raro, amor». Asentí sin decir nada. Una sospecha vaga comenzó a moverse dentro de mí. ¿Por qué papá no estaba feliz? Había amado profundamente a mamá, había llorado en silencio en su funeral. ¿O 10 años lo habían cambiado tanto? Unas horas después, alguien tocó el timbre. Amber abrió y escuché su voz. «Pasa, papá, pasa, Chris». Me levanté de inmediato. Mi hermano Chris Denton también había venido. Abrí la puerta del dormitorio donde mamá descansaba y pude ver sus expresiones. Algo no estaba bien. No era alegría ni alivio. Era algo parecido al miedo y a la tensión. Papá se quedó petrificado en el umbral, mirando hacia adentro. Chris forzó una sonrisa rígida, pero sus ojos se desviaron como si mirara a un fantasma. «Pasen, papá».
Chris, dije, intentando sonar calmado. Entraron, y el ambiente del cuarto se volvió pesado de inmediato. Mamá se sentó en la cama, mirándolos con sus ojos nublados. Papá avanzó unos pasos, pero se detuvo a mitad, su mirada llena de conflicto. No era alegría, lo veía claramente. Era horror contenido. Su rostro estaba tenso, como si ocultara una pesadilla. «Maggie, ¿estás bien?», preguntó, con la voz vacía, como si hablara con una desconocida. Chris permaneció en silencio, sentado en la silla con las rodillas juntas, sudando pese a que la habitación estaba fresca. No miraba a mamá, solo al piso. Los observé y me invadió una sensación creciente de que algo estaba profundamente mal. Aquello debía ser un momento de reunión. Lágrimas. Abrazos. Pero no, el aire parecía un funeral. Como si el regreso de mamá fuera para ellos una pesadilla, no un milagro. ¿Por qué? Mi corazón latía más rápido. Papá se sentó a distancia de ella. «Tú, ¿cómo has estado comiendo? ¿Estás cansada? ¿Dónde has estado todos estos años?». Su voz temblaba ligeramente. Mamá lo miró. Y vi cómo se encogía un poco, como si tuviera miedo. No respondió, solo movió la cabeza. Chris seguía sin hablar, las manos tan tensas que estaban blancas. Intenté aliviar el ambiente. «Papá, Chris, mamá tiene amnesia temporal, pero lo importante es que está viva. Tenemos que ayudarla a recordar». Papá asintió mecánicamente, con los ojos esquivos. Luego sugirió lentamente: «Riley, ¿qué tal si me la llevo a mi casa? Vivo solo, sería más conveniente cuidarla. Tú tienes una familia. Quizá no sea adecuado para ustedes». Miré a papá, luego a mamá. Ella retrocedió un poco al escucharlo, los hombros temblorosos. Una mala premonición se elevó en mi pecho. «No, papá», solté. «Tengo mejores condiciones. Amber es enfermera. Puede cuidar muy bien de mamá. Mi casa es amplia y tranquila». Papá intentó mantener la calma, pero vi sus manos apretar el reposamanos hasta ponerse blancas. «Está bien». Se levantó de golpe. «Tengo que volver a la compañía. Chris, vámonos». Se marcharon sin abrazos, sin despedidas. Chris me miró con ojos llenos de preocupación y luego siguió a papá. Cuando la puerta se cerró, Amber se acercó y murmuró: «Riley, vi a Maggie temblar cuando escuchó la voz de tu papá. Como si le tuviera miedo». No respondí. Pero la sospecha seguía creciendo dentro de mí. ¿Por qué papá y Chris reaccionaban así? ¿Qué ocultaban? Miré a mamá. Estaba sentada en silencio, mirando por la ventana. El cuarto estaba en calma, pero dentro de mí crecía una tormenta. El regreso de mi madre no era solo un milagro. Estaba despertando sombras que no estaba preparado para enfrentar. Me senté junto a ella, tomando su mano. «Mamá, ¿está bien?». Ella asintió, pero en sus ojos había algo profundo, como un secreto enterrado. Amber fue a la cocina a preparar la cena. El sonido constante del cuchillo sobre la tabla resonaba en la casa. Pensé en papá. Él siempre había sido el pilar de la familia, enseñándome sobre la moral, la responsabilidad. Después del accidente, usó el dinero del seguro de mamá para revitalizar la compañía. Una suma grande, suficiente para salvarlo de la bancarrota. Yo nunca sospeché nada, pero ahora todo parecía turbio. En los días siguientes intentamos volver a la normalidad, pero percibía claramente que algo estaba cambiando. La pequeña casa en Delaware, antes el refugio pacífico de mi esposa y mío, ahora parecía envuelta en una niebla invisible. Durante el día, todo estaba en calma. Yo trabajaba en la fábrica, cuidando los fríos portones de hierro, mientras mi mente siempre vagaba hacia mamá. Amber la cuidaba en casa, preparándole té, cocinándole comidas ligeras fáciles de digerir. Mamá se fue acostumbrando lentamente a la rutina. Leía los viejos libros de Amber o miraba distraída el jardín. Pero por la noche, todo era distinto. Comencé a sentir una extraña sensación, como si alguien merodeara alrededor de la casa. Pequeños ruidos, hojas moviéndose bajo la ventana,
el viento silbando por las grietas, ahora me despertaban de golpe. Me quedaba acostado, sin poder dormir, escuchando, con el corazón latiendo fuerte en la oscuridad. Solo es el viento, me decía. Pero en el fondo sabía que no lo era. Una tarde, después de una cena sencilla de sopa de pollo que Amber preparó, decidí sacar a mamá a caminar por el vecindario para que tomara aire fresco. El atardecer caía, las luces amarillentas de la calle iluminaban las tranquilas calles suburbanas. Mamá caminaba a mi lado, sosteniéndose suavemente de mi brazo, sus pasos lentos. No hablaba mucho, solo sonreía de vez en cuando al ver las flores silvestres en la acera. —¡Qué hermosas! —murmuró con voz suave. Sonreí. —Sí, mamá. Esta zona es muy tranquila. Caminamos por la calle familiar, la brisa fría trayendo el olor de las hojas marchitas del otoño. Pero entonces, al doblar la esquina, vi un auto estacionado no muy lejos. Un sedán negro brillante, sin luces, pegado al borde de la acera. Mi corazón dio un salto. Algo no encajaba. Este vecindario rara vez tenía autos desconocidos, y menos a esa hora. Me detuve fingiendo atarme los cordones y miré hacia allá. Pero las ventanas del auto eran completamente oscuras, como si escondieran algo. —Mamá, sigamos —dije con voz tranquila, aunque mi mano se aferró más fuerte a su brazo. Avanzamos unos pasos y miré de nuevo. El auto había desaparecido, tragado por la noche sin un solo sonido. Solo quedó el espacio vacío bajo la farola. Mi corazón latía acelerado. ¿Alguien nos estaba siguiendo o era mi imaginación? Aceleré el paso de regreso a casa, con la mente llena de pensamientos. Las dudas sobre papá y Chris reaparecieron. ¿Estaban involucrados? ¿Por qué el regreso de mamá me hacía sentir más inquieto y asustado que nunca? A la mañana siguiente, mientras preparaba café, el teléfono sonó. Número desconocido. Contesté agotado. ¿Hola? Del otro lado solo escuché una respiración pesada y agitada, como si alguien luchara por contenerla. Sin palabras, solo esa respiración durante unos segundos antes de que cortaran. Me quedé congelado, el teléfono temblando en mi mano. Llamé de vuelta, pero nadie contestó. Intenté olvidarlo, pero llamadas similares se repitieron varias veces esa semana, casi siempre a medianoche, cuando la casa estaba más silenciosa. El timbre desgarraba el sueño y de nuevo esa respiración, urgente, amenazante. Lo reporté a la policía local, pero dijeron: sin una amenaza concreta es difícil rastrear. Me sentí impotente, el miedo colándose en cada rincón de la casa. Luego, una tarde que volví temprano del turno, decidí revisar el perímetro de la propiedad para tranquilizarme. Caminé hacia la parte trasera, inspeccionando las ventanas. Mi corazón se apretó al ver el marco de la ventana del cuarto de mamá. Tenía marcas de herramientas, arañazos frescos en la madera, como si alguien hubiera intentado forzarla. El cristal estaba intacto, pero estaba claro que alguien había intentado forzar la entrada. Reemplacé la cerradura en silencio y compré pernos de seguridad extra en una tienda cercana. Revisé de nuevo todo el sistema de seguridad, la puerta principal, la puerta trasera, incluso instalé luces con sensor de movimiento en el jardín. Amber me ayudó, con la voz preocupada. —Riley, ¿quién crees que hizo esto? No respondí. No tenía explicación, solo sospechas sin fundamento. En los días siguientes, mi padre y mi hermano empezaron a llamar constantemente, como si estuvieran monitoreando la situación. Mi padre preguntaba a menudo: —Riley, ¿cómo está tu madre? ¿Ha recordado algo ya? La pregunta se repetía como un estribillo inquietante. —No, papá. Aún no recuerda nada —respondía seco, pero lleno de dudas. Chris llamaba por las noches. —Hermano, ¿cómo está mamá? ¿Ha dicho algo sobre el pasado? Su voz sonaba artificialmente alegre, pero podía oír la ansiedad detrás. —No, Chris, ¿por qué sigues preguntando? Él soltaba una risa incómoda. Solo me preocupo por mamá. Pero yo sabía que había algo más. ¿Tenían miedo de que ella recordara algo?
¿Estaba relacionado con su accidente o con algo más oscuro? No tenía respuestas. A veces intentaba preguntarle suavemente a mamá sobre recuerdos antiguos, esperando activar algo. Estábamos sentados en la sala bajo una luz cálida. Mamá, ¿recuerdas algo del accidente? Riley, Luis, Chris. ¿Alguno de esos nombres te suena? Ella me miró y de pronto se llevó las manos a la cabeza por el dolor, empalideciendo. Me duele. Me duele mucho la cabeza. No recuerdo nada. Su voz temblaba. Luego guardó silencio por un largo rato, con la mirada perdida. Dejé de abrazarla. Está bien, mamá. Descansa. Amber me contó algunos incidentes nocturnos que intensificaron la tensión. Riley, anoche tu mamá hablaba dormida. Su voz temblaba, llamaba el nombre de Louisvis, susurró mientras estábamos acostados en la cama. Murmuró algo como no empujes, y luego empezó a llorar. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué mamá llamaba el nombre de papá en sus sueños? Una vez se incorporó de golpe en plena noche, corriendo hasta nuestra habitación. Hay alguien afuera de la ventana, mirando, dijo temblando, con los ojos llenos de pánico. Salí corriendo, alumbrando con la linterna el jardín, pero no vi a nadie, solo las sombras de los árboles moviéndose con el viento. La abracé. Solo fue un sueño, mamá. Pero ella temblaba violentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Amber la tranquilizó hasta que se durmió. Esa noche yo no pegué un ojo, escuchando cada sonido. La atmósfera en la casa se volvió más pesada, como una nube negra suspendida sobre nosotros. Sentía claramente que alguien quería que estuviéramos inquietos. Las llamadas, el auto extraño, la ventana del porche, todo eran advertencias silenciosas. Por la noche me despertaba más seguido, revisando las puertas, mirando por las ventanas con un miedo vago. Luego, una tarde fría de otoño, decidí llevar a mamá a su chequeo de rutina. El doctor había recomendado monitoreo regular para seguir su salud tras tantos años perdida. Me preparé desde la mañana, la ayudé a ponerse el suéter cálido que Amber había comprado y le preparé una taza de agua con jengibre para el camino. Mamá, vamos al hospital hoy, ¿sí? No es nada grave, solo un chequeo. Ella asintió, con sus ojos nublados pero confiados. El trayecto desde casa hasta el hospital en el centro de Delaware duraba cerca de media hora, pasando por calles tranquilas cubiertas de hojas doradas cayendo. En el camino encendí la radio suavemente, música acústica sonando, esperando que la relajara. Ella miraba por la ventana, con las manos apretando ligeramente su falda, como perdida en pensamientos lejanos. La miré de reojo. Mamá, ¿recuerdas alguno de nuestros viajes antiguos? Papá solía manejar y cantábamos con la radio. Ella negó con la cabeza. No, pero suena bonito. Sonreí, pero mi corazón se sintió pesado. Las sombras aún me perseguían. Revisé varias veces el retrovisor, temiendo que aquel auto negro apareciera. En el hospital todo transcurrió con normalidad. El doctor revisó su presión, su corazón y tomó muestras de sangre. Era un hombre de mediana edad con voz cálida. Señora Denton, su salud está más estable ahora. Solo descanse y coma bien. Mamá se mantuvo tranquila durante el examen, a veces mirándome para sentirse segura. Le tomé la mano. Ya casi terminamos, mamá. Cuando todo acabó, él recetó vitaminas y programó una cita de seguimiento. Salimos del hospital al final de la tarde, el sol poniéndose lentamente detrás de los edificios. El hospital estaba en una pequeña colina. La salida era una pendiente que bajaba hacia la carretera principal, no muy empinada, pero suficiente para que un auto se deslizara si uno no tenía cuidado. Ayudé a mamá a subir al coche y le abroché el cinturón. Asegúrate bien, mamá. Ella asintió con una leve sonrisa. El auto avanzó lentamente por la pendiente. Todo parecía estar bien. La brisa fresca entraba por la ventana entreabierta. La radio seguía sonando, hasta que el coche empezó a deslizarse ligeramente.
Al principio pensé que era solo el pavimento mojado por una lluvia ligera, pero cuando presioné el freno para disminuir la velocidad, no hubo respuesta. El pedal estaba rígido, atascado. Mi corazón se contrajo, la sangre me subió a la cabeza. ¿Qué demonios? Murmuré, presionando más fuerte, pero el coche no desaceleró. Comenzó a tomar velocidad, el motor rugiendo mientras bajábamos la colina. Tiré del freno de mano, aferrándolo con fuerza, pero no sirvió de nada, como si estuviera cortado. El auto se lanzó hacia adelante, y la carretera principal abajo estaba llena de tráfico. Mi corazón latía descontrolado, el sudor frío brotando en mi piel. «Mamá, sujétate», grité con pánico. Ella me miró, los ojos abiertos de terror, las manos aferradas al asiento. El mundo se volvió borroso, solo quedaban el viento silbando y las llantas chirriando. Los recuerdos aparecieron fugaces. El accidente de mamá hace 10 años, el barranco, la pérdida. ¿Se estaba repitiendo la historia? ¿Quién hizo esto? ¿Papá? No. Imposible. En ese momento de pánico logré girar hacia la derecha, hacia un terreno vacío al costado de la carretera. Un área de pasto silvestre junto a la pendiente. Sin autos ni personas. El volante vibraba violentamente en mis manos. El auto giró de lado, las llantas chillando sobre el pavimento mojado. Deslizamos tierra en el aire hasta detenernos con un golpe seco contra unos arbustos. El metal crujió con fuerza, el parabrisas se agrietó con una línea larga y dentada. Quedé aturdido, con la cabeza zumbando como si me hubieran golpeado, los oídos pitando. El olor a humo y tierra húmeda llenó el aire. Me desplomé sobre el volante unos segundos, intentando recuperar el aliento. «Mamá, mamá». Me giré, con el corazón casi deteniéndose. Ella estaba a mi lado, con sangre escurriendo de un pequeño corte en la frente, los ojos cerrados. No se movía. El pánico me invadió. «Mamá, no», susurré con la voz rota. Las manos me temblaban mientras la desabrochaba y me abalanzaba para sacudirla. «Mamá, despierta. Alguien, ayuda». Saqué mi teléfono del bolsillo y marqué al 911, la voz entrecortada. «Accidente, los frenos fallaron, mi mamá está herida». La operadora daba instrucciones con calma, pero yo casi no escuchaba, solo veía la sangre extendiéndose por su frente, empapando su ropa. La ambulancia llegó rápido. El hospital quedaba cerca y habían escuchado el choque. Los paramédicos nos sacaron del auto. Me tambaleé, la cabeza aún girando, pero no me importaba. «Mi mamá está inconsciente», grité, con lágrimas corriendo. La subieron en una camilla y la llevaron a urgencias. Corrí detrás de ellos, pero me detuvieron en el pasillo. «Espere aquí, señor. Nosotros nos encargamos». Me quedé en el corredor con un vaso de agua de la máquina expendedora, las manos temblando. El tiempo se alargó infinitamente. Luego un doctor salió, exhalando aliviado. «Señor Denton, su madre está bien. Solo tiene una conmoción leve y algunos rasguños. Está despierta ahora, pero necesita vigilancia». Corrí a la sala de recuperación, el corazón latiendo fuerte. Mamá estaba en la cama, con un vendaje blanco alrededor de la frente, los ojos entreabiertos. «Mamá», susurré, sentándome junto a ella. Ella abrió los ojos por completo, mirándome por mucho tiempo. Ya no estaban nublados, sino más claros, llenos de emoción. Entonces rompió en llanto, con la voz temblorosa. «Riley, mi hijo, mi Riley». Dijo mi nombre, por primera vez desde que volvió. Su voz era débil pero clara, llena de amor. Me congelé, con lágrimas brotando. «Mamá, ¿me recuerdas?». Le tomé la mano con fuerza, temiendo creerlo. Sus manos apretaron las mías, cálidas. Un momento después, cuando se calmó, limpiándose las lágrimas con la manga de la bata del hospital, habló lentamente. «Riley, mi cabeza», fue como si algo se abriera. Todos los recuerdos antiguos volvieron de golpe, como una presa rompiéndose.
Su voz temblaba, pero era firme. Me quedé sin palabras mientras continuaba. Ahora lo recuerdo todo. El accidente, tu padre, todo. Sus ojos estaban llenos de dolor, y supe que solo era el inicio de una verdad terrible a punto de revelarse. Me senté junto a la cama, aún aferrando la mano frágil de mi madre. «Mamá, dime». «Te escucho», susurré, con la voz temblorosa. Ella asintió despacio, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. Su voz era débil, entrecortada, como si cada palabra hubiera que sacarla de un abismo profundo. «Hijo, recuerdo aquel paseo de picnic. Fue hace 10 años, ¿verdad? Yo pensé que ese viaje lo arreglaría todo». Comenzó, con la voz desvaneciéndose como una brisa pasajera. La escuché, con el corazón encogiéndose. Recordaba ese viaje claramente. Papá lo había anunciado de repente, diciendo que quería llevar a mamá a la montaña para relajarse, para salvar su matrimonio en ruinas. En aquel entonces, la empresa de construcción de papá estaba en serios problemas, enterrada en deudas, y ellos discutían constantemente. Mamá lloraba en silencio en la cocina mientras papá golpeaba la mesa frustrado. Yo estaba en la universidad. Chris era todavía joven. No sabíamos mucho. Yo pensé que era una oportunidad para acercarnos, continuó ella, con la mirada distante. Louis, tu padre, nos llevó montaña arriba. Al principio el ambiente era alegre. Yo canté con la radio. Él sonrió, una sonrisa rara en esos días. Pensé que quizá todo estaría bien. Apreté más fuerte su mano, luchando contra la emoción. Los recuerdos de papá me invadieron. Él había sido un hombre fuerte, enseñándome a andar en bicicleta, enseñándome valores. Hijo, un hombre debe ser responsable. Debe proteger a su familia. Solía abrazar a mamá por detrás, susurrándole palabras de cariño. Pero las deudas lo cambiaron. Se volvió distante, frío. Escuchar a mamá despertó un miedo vago dentro de mí. ¿Qué pasó después, mamá? Pregunté con la voz baja. Ella respiró hondo, reuniendo fuerzas. Al bajar de la montaña después del picnic, Louis dijo que quería detenerse para tomar fotos. La vista era hermosa, hijo. El barranco abajo, los árboles espesos. Yo acepté feliz, salí del auto y me puse de espaldas al precipicio para admirar el paisaje. Sonreía, pensando en ustedes, hijo. Y entonces él se acercó. Su voz tembló, las lágrimas cayendo otra vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. La habitación del hospital se volvió repentinamente sofocante. Él dijo suavemente, «Perdón, Maggie». Su voz era extraña, hijo. No como una disculpa por una discusión, sino como una despedida. Y entonces me empujó con fuerza hacia el borde. Esas palabras me cortaron el corazón como un cuchillo. Me congelé, con la boca abierta, sin poder hablar. Papá la empujó. No fue un accidente. Negué con la cabeza instintivamente, con lágrimas acumulándose. Mamá, imposible. Papá, él no es ese tipo de persona. Pero en el fondo, la sospecha ya llevaba tiempo enraizada. Su reacción extraña cuando mamá volvió. Las llamadas raras. El reciente choque con los frenos. Ella me miró, con los ojos llenos de dolor. Yo tampoco quería creerlo, Riley, pero lo sentí claramente. Sus manos en mi espalda, el empujón. Caí rodando entre rocas y ramas. El dolor fue tan intenso que perdí el conocimiento. Me llevé las manos a la cabeza, intentando visualizar la escena. Ese barranco donde la policía buscó durante semanas sin encontrar un cuerpo. Mi padre volvió solo, con el rostro pálido, diciendo que mamá había resbalado mientras tomaba fotos. Y nosotros le creímos. ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Era mi padre, el pilar. ¿Cómo despertaste? Pregunté con la voz estrangulada. Cuando recuperé la conciencia, todo mi cuerpo dolía como si me hubieran molido a golpes. La cabeza sangrando, los recuerdos borrosos.
Solo recordaba el dolor y el miedo. Mi cuerpo quedó enredado en unas enredaderas gruesas al fondo del barranco, por suerte sin caer más profundo. Me quedé allí, no sé cuánto tiempo, llamando débilmente por ayuda. Mamá hizo una pausa, respirando con dificultad. Le limpié las lágrimas, con el corazón hecho pedazos. La imaginé sola en ese barranco, ensangrentada, sufriendo, mientras en casa esperábamos noticias. Entonces un excursionista me encontró. Era un cazador local. Me vio tirada sin moverme. Me sacó, me vendó como pudo y luego me llevó a una pequeña aldea al pie de la montaña. La aldea era remota. Sin teléfonos, solo unas pocas familias viviendo de la caza y la agricultura. Asentí, tragando saliva. Él te salvó. ¿Y luego? Ella esbozó una sonrisa débil, la primera en su relato. Fue amable, hijo. Se llamaba Sam, o algo así, no lo recuerdo claramente. Me llevó a su casa. Su esposa me cuidó durante semanas. Me alimentaban con una papilla ligera, me vendaban las heridas. Estuve postrada por el dolor en todo el cuerpo, pero viva. Me preguntaban quién era, de dónde venía, pero yo no podía recordar. Mi mente estaba en blanco. La abracé, con lágrimas cayendo sobre su hombro. Ella continuó, un día me fui para no ser una carga. Eran pobres. Ya habían hecho suficiente. Me fui vagando hacia la ciudad, viviendo como una persona sin hogar, durmiendo bajo puentes, comiendo caridad o sobras que la gente tiraba. Vagaba de un lugar a otro, durmiendo en bancas de parques, soportando lluvia y viento, a veces tan hambrienta que comía basura, enfermándome constantemente. Pero sobreviví, hijo, por instinto. Su voz se quebró y sollozó. La abracé más fuerte, con el cuerpo temblando. La imagen de mamá, aquella mujer dulce que cocinaba para nosotros, vagando, hambrienta, me destrozó el alma. Me puse de pie, caminando por la habitación, la mente en caos. Mamá me miró. Riley, mantén la calma. Necesitamos pruebas. Asentí, regresé a su lado, aferrando su mano. Mamá, te prometo que descubriré la verdad. No dejaremos que papá se salga con la suya. Ella me miró, preocupada pero decidida. Hijo, es peligroso. Podría lastimarte. Negué con la cabeza. No tengo miedo. Haré justicia por ti. Tras pensarlo, acordamos investigar en silencio. Mamá seguiría fingiendo amnesia para que no sospecharan. Se mantendría callada, actuando despistada cuando la visitaran. Yo comenzaría a buscar pistas, revisar archivos antiguos, preguntar a los amigos de papá, incluso contratar un detective si fuera necesario. Descansa, mamá. Yo me encargo, susurré, besándole la frente. En los días siguientes al accidente decidí dejar a mamá en el hospital unos días más. Aunque el doctor dijo que podía volver a casa, pedí permiso en la fábrica diciéndole a mi jefe que era una emergencia familiar, algo que nunca había hecho. La habitación del hospital se convirtió en nuestro pequeño mundo. Mamá y yo aún estábamos afectados por el choque. Yo sentía la cabeza zumbando cada vez que cerraba los ojos. La imagen del auto bajando la pendiente se repetía como una pesadilla. Pero entre el miedo sentía un alivio extraño. Mamá estaba más lúcida. Su memoria regresaba en fragmentos. Cada día sumaba más piezas, como recomponer una fotografía rota. Cada mañana me despertaba temprano, compraba café en la cafetería del vestíbulo y me sentaba junto a su cama. A menudo ella se quedaba acostada por largos ratos, con la mirada fija en el techo, como si luchara contra demonios internos. A veces el suave rodar del carrito de una enfermera en el pasillo, ese sonido familiar y apacible, la hacía sobresaltarse, aferrándose a las sábanas con los ojos muy abiertos. Amber visitaba todos los días, llevando sopa de pollo casera y libros viejos para leerle a mamá. Ella era mi ancla. Luego nos sentábamos en el pasillo, susurrando planes. Amor, creo que deberíamos contratar un detective pronto. Tu papá y Chris están llamando demasiado, dijo con voz preocupada.
Asentí, aunque mi mente era un caos. Los recuerdos de papá volvían, enseñándome a pescar en el lago cercano, riéndose fuerte cuando atrapé mi primer pez. Hijo, la vida es como un río. Hay que ser paciente. Eso solía decirme. ¿Y ahora? Él había empujado a mamá por un acantilado para obtener dinero. Sacudí la cabeza para alejar el pensamiento, pero la sospecha crecía como maleza, incontrolable. Y Chris, mi hermano alegre, siempre sonriente pero débil, fácilmente influenciable por papá. Una vez me llamó llorando en plena noche porque papá le gritó. ¿Ahora estaba involucrado? Pasé muchas noches sin dormir en el sofá del hospital, planeando. Revisar registros de seguros, rastrear llamadas de papá. Una mañana, cuando la luz del sol se filtraba por la ventana, escuché un golpe en la puerta. Abrí los ojos y vi a papá y a Chris en la entrada. Papá llevaba un traje impecable, como si fuera a una reunión. El rostro rígido. Chris, detrás, con un polo de ventas de autos y una sonrisa forzada. Hijo, escuché sobre el accidente. Venimos a ver a tu mamá, dijo papá, con la voz plana. Me puse de pie, el corazón acelerado. Era su primera visita desde que mamá recordó. Mamá estaba en la cama, con los ojos entreabiertos, pero fingiendo dormir, tal como habíamos acordado. Papá entró y la observó largo rato. Su mirada era fría y compleja. No había alegría, no había alivio por ver viva a su esposa, sino la mirada de un depredador evaluando a su presa. Noté cómo papá controlaba cada gesto, se mantenía erguido, manos en los bolsillos, haciendo preguntas vacías. ¿Cómo fue el accidente? ¿El coche quedó muy dañado? ¿Qué dijo el doctor? Respondí con pocas palabras. Los frenos fallaron. Mamá tiene una conmoción, pero está estable. Papá asintió. Sí, tuvo suerte. Yo me encargo de reparar el coche. Pero su voz era fría como el hielo, sin emoción alguna. Mamá seguía inmóvil, pero vi como sus hombros temblaron ligeramente. Estaba escuchando y estaba asustada. No se quedaron mucho tiempo. Luego papá dijo, saldré a fumar. Pero yo sabía que él no fumaba. Lo seguí, fingiendo que iba por agua. Desde la esquina del pasillo lo escuché hablando con el doctor en la estación de enfermería. Chris estaba a su lado. Doctor, somos la familia de la paciente Maggie Denton. Queremos detalles sobre la recuperación de su memoria, dijo papá, con un tono calmado pero urgente. El doctor respondió, señor Denton, ella está estable, pero la memoria puede regresar gradualmente. Estamos monitoreando. Papá insistió. ¿Hay algún riesgo psicológico si la paciente recuerda de repente, como un shock o algo así? Chris añadió. Sí, nos preocupa que pueda afectarla. El doctor explicó algo sobre trauma cerebral, pero mi sangre empezó a hervir. Ellos estaban indagando. Tenían miedo de que mamá recordara. La rabia me invadió como un incendio descontrolado. Cerré los puños, la sangre golpeándome las sienes. Estuve a punto de salir y enfrentarlo, de gritarle en la cara que había empujado a mamá por el acantilado, por dinero del seguro. Pero me detuve, pegándome a la pared, respirando agitado. Sabía que si hablaba ahora lo negarían todo. Papá sonreiría con desdén. «¿Estás loco, hijo?» Tu madre resbaló. Chris asentiría, evitando mi mirada. Y yo no tenía pruebas. Solo la palabra de mamá. Recuerdos borrosos. Necesitaba evidencia sólida, archivos de seguro, testigos, algo irrefutable. Regresé a la habitación, con el rostro rojo, intentando mantener la calma. Cuando se fueron, papá dándome una palmada falsa en el hombro. «Cuídate, hijo. Te llamo». Y Chris murmurando un adiós. Mamá se giró hacia la pared, con lágrimas deslizándose en silencio. Ella no los miraba, solo permanecía quieta, con los hombros temblando. «Mamá, no quiero verlos otra vez», susurró, con la voz quebrada. Me senté a su lado, tomando su mano, sin palabras. Sus palabras cortaban como un cuchillo.
Una vez había amado profundamente a papá, había querido a Chris como un tesoro. Ahora les temía tanto. Lo entendí. No se detendrían hasta enterrar la verdad para siempre. Habían cortado los frenos, acechado la casa, hecho llamadas amenazantes. ¿Qué más podrían hacer? Apreté su mano. Te protegeré, mamá. Ganaremos. Esas palabras resonaron en mi cabeza durante todo el camino a casa después del alta de mamá. El doctor finalmente permitió que se fuera con estrictas instrucciones de absoluto reposo y revisión en una semana. Mi esposa condujo mientras yo me sentaba en la parte trasera con mamá, su mano helada entre las mías. Apoyó la cabeza en mi hombro, con los ojos cerrados, pero sabía que no dormía. Estaba pensando, luchando con los fragmentos rotos de su memoria. Nuestra pequeña casa en Delaware apareció bajo la luz de la tarde otoñal, la cerca blanca y el pequeño jardín, ahora como una frágil fortaleza. Amber abrió la puerta, ayudó a mamá a entrar en la sala, preparó té caliente y le cubrió los hombros con una manta ligera. «Descansa, mamá. Yo me encargaré de todo», dijo con suavidad. Mamá asintió, pero sus ojos se encontraron con los míos, llenos de determinación y preocupación. «Hijo, tenemos que actuar», susurró cuando Amber fue a la cocina. Asentí, con el corazón pesado. Los días en el hospital me habían dado tiempo para pensar y planear. No podía quedarme de brazos cruzados esperando otro ataque. Después de que mamá se quedó dormida, fui al garaje y llamé a un viejo amigo. Había mencionado un detective privado confiable, especializado en casos de divorcio y fraude, Mike Aaron. Me dijo que era discreto y profesional. Lo llamé de inmediato, en voz baja. «Necesito que sigas a 2 personas, mi padre y mi hermano. Podrían estar implicados en un intento de asesinato por fraude de seguro». Mike escuchó, sin hacer preguntas. «Envíame fotos y direcciones. Mitad del pago por adelantado, informes semanales». Transferí el dinero por la aplicación y envié fotos antiguas de papá y Chris. Mi corazón latía con fuerza. Este era el primer paso, pero sentía que descendía aún más en la oscuridad. Unos días después, Mike envió el primer informe por correo electrónico encriptado. Lo abrí en el garaje, lejos de mamá y Amber. Era breve, pero explotó en mi mente como una bomba. Hace 10 años, justo cuando ocurrió el accidente de mamá, la empresa de construcción de papá estaba al borde de la bancarrota. Deudas bancarias acumuladas, contratistas exigiendo pagos, rumores de que estaba a punto de vender la casa. Solo semanas después de recibir el enorme seguro de vida de mamá, el dinero que papá llamó un milagro del cielo, lo utilizó para pagar deudas, contratar más obreros y revivir toda la empresa. Ahora la compañía estaba estable, con grandes contratos en Buffalo. Leí con las manos temblorosas. ¿Coincidencia? No, ese era el motivo. Papá necesitaba dinero y a mamá. Mamá era la clave. Imprimí el informe y lo llevé a la habitación de mamá mientras Amber trabajaba. Ella se incorporó, ojos abiertos de par en par, al leerlo. «Mamá, papá dijo que quería planear todo para la familia y te hizo firmar la póliza de seguro de vida. Firmaste sin sospechar, pensando que era por cuidado», susurró, con lágrimas rodando. La abracé. «Mamá, ahora entiendo. Papá lo planeó todo. Compró el seguro, organizó el accidente y luego se quedó con el dinero». Decirlo en voz alta me hizo doler el corazón. Mi padre, el hombre que una vez admiré, ahora era un conspirador. Asintió. No quería creerlo, pero sí, había cambiado por las deudas. Me senté en silencio, recuerdos inundando mi mente. Papá enseñándome responsabilidad, pero ahora traicionándolo todo. Mientras tanto, la policía envió el informe forense del reciente accidente de auto. Recibí un correo del oficial que tomó declaraciones en el hospital. El sistema de frenos falló por manipulación mecánica. Interferencia externa evidente, no fallo técnico natural. Me impactó como un rayo. Alguien cortó los frenos deliberadamente intentando matarnos. Llamé a Mike,
Revisa las cámaras del estacionamiento del hospital del día del accidente. Busca a alguien sospechoso. Mike aceptó. Tomaría unos días, pero tenía un contacto en seguridad del hospital. Esperé en suspenso. Aquellos días parecieron eternos. Mamá y yo hablamos más. Compartió más recuerdos. Tu padre discutía por dinero. Decía que teníamos que sacrificarnos para salvar a la familia. Lloró. La consolé. Mamá, lo probaré. Amber se preocupaba. Riley, no seas imprudente. Son peligrosos. Pero no me detuve. Revisé archivos antiguos en casa, busqué papeles de seguros. Papá guardaba copias, pero ahora rebuscaba en correos viejos. 3 días después llegaron los resultados de Mike. Un archivo de vídeo adjunto. Lo vi en el garaje, corazón palpitando. Las cámaras del hospital mostraban a un hombre cerca de mi auto mientras estábamos dentro para la revisión. Chaqueta gris, gorra de béisbol ocultando su rostro, agachado bajo el chasis por minutos antes de desaparecer. Cuerpo alto y delgado, leve cojera, coincidía exactamente con Chris. Comparé con fotos de mi hermano. Idéntico. Las manos me temblaban. Chris, ¿hiciste esto? Ira y dolor surgieron. Mi hermano pequeño, a quien había protegido, ahora era el saboteador. El detective continuó investigando. Siguió a papá y a Chris hasta un café en Buffalo, su lugar habitual. Grabó su conversación en secreto y me envió el audio. Lo escuché solo, en el auto, lejos de casa. La voz de papá baja y grave. Si ella recuerda, lo perdemos todo. El dinero del seguro, la empresa, la policía investigará. Chris, con voz temblorosa. Papá, tengo miedo. El accidente falló. ¿Y ahora qué? Papá gruñó. No hay vuelta atrás. Lo terminamos. El audio terminó, pero esas palabras clavadas eran como cuchillos. No solo tenían miedo de la verdad, estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para enterrarla, incluso matarme, borrar todas las pruebas. Al llegar a casa, ya era noche cerrada. La luz amarilla de la sala se filtraba donde Amber esperaba con la cena fría sobre la mesa. Se apresuró al garaje al escuchar el auto y me abrazó fuerte. Riley, volviste. Me preocupé mucho. La besé en la frente, forzando una sonrisa. Estoy bien, pero hay mucho de qué hablar. Mamá estaba en el sofá, envuelta en una manta ligera, con los ojos fijos en mí llenos de preocupación. Había escuchado un resumen del informe de Mike en el camino a casa, pero ahora era momento de enfrentar todo. Nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina bajo luz tenue, y puse todo sobre la mesa. Informe de bancarrota, dinero del seguro, vídeo de Chris manipulando los frenos, la grabación de la conversación entre padre e hijo. Mamá escuchó, con las manos apretando la taza de té hasta que los nudillos se pusieron blancos. Riley, ¿estás seguro? Susurró, con voz temblorosa. Asentí. Estoy seguro, mamá. Mike es confiable. A la mañana siguiente, me puse en acción. Reuní todas las pruebas del detective, imprimí los informes, copié los vídeos y audios en un USB. Mis manos temblaban al organizar cada página como un cuchillo al corazón. Llamé a un abogado recomendado por Mike, James Harland, especialista en fraudes y casos criminales. Necesito que armes el caso y entregues todos los documentos a la policía, dije por teléfono, voz baja. Acordó reunirse esa tarde en su oficina, a 2 horas de Delaware. Conduje solo, corazón acelerado. Su oficina estaba en un edificio antiguo, olía a papel y café rancio. Era un hombre de mediana edad, gafas gruesas y voz profunda y cálida. Señor Denton, cuénteme todo. Le relaté todo, el accidente de mamá, el seguro, la manipulación de frenos, la grabación. Escuchó, tomó notas, revisó la evidencia. Esto es grave, Riley. Fraude de seguro, intento de asesinato, podría significar cadena perpetua. Mi corazón se apretó. ¿Podrá hacerlo? Asintió. Prepararé el expediente y lo entregaré a la policía de Buffalo, donde ocurrió.
Intentaré completar el papeleo en 2 días. En casa conté todo a mamá y Amber. Mamá guardó silencio un largo rato, luego dijo, «Hijo, tenemos que enfrentarlos. Quiero ir también. Es hora de que escuchen la verdad de mi boca». La miré, ojos firmes pese a su fragilidad. «Mamá, es demasiado peligroso». Pero ella apretó mi mano. «Tengo que ir, hijo». Amber preocupada. «Riley, ¿llamamos a la policía para que nos acompañe?» Pensé en las palabras de Arland, luego asentí. «Sí, pero primero vamos nosotros, para sorprenderlos». 2 días después, Arland llamó. «Expedientes listos, entregados a la policía. Estarán vigilando». «Cuidado». Le agradecí, corazón acelerado. Esa tarde, llevé a mamá a la vieja casa, donde crecí, nuestro hogar familiar. La autopista conocida ahora parecía un camino al infierno. Mamá a mi lado, manos aferradas a la falda. La casa de 2 pisos, el patio con el manzano que papá plantó, apareció en el crepúsculo. Mi corazón se apretó. Recuerdos de infancia, persiguiendo a Chris, mamá llamándonos a cenar, ahora todo hecho añicos. Estacioné, ayudé a mamá a bajar, su mano helada en la mía. Tocamos la puerta, corazones latiendo con fuerza. Al abrir, Luis y Chris miraron desde la sala, tomando café como una tarde cualquiera. Chris se levantó de golpe, pálido. «Hermano, mamá, ¿qué hacen aquí?» Su voz temblaba. Papá quedó congelado, ojos abiertos, rostro pálido. No dije nada, solo guié a mamá a una silla. Se sentó, serena pero con el peso de 10 años sobre sus hombros. Coloqué la carpeta de archivos sobre la mesa, mano temblando ligeramente, ojos firmes. «Papá. Chris. Siéntense. Necesitamos hablar». Se sentaron. Papá intentó recomponerse, pero sus manos temblaban al tomar los papeles, informes de bancarrota, documentos del seguro, fotos de Chris bajo el auto. Los arrojó al suelo, voz llena de rabia. «¿Qué demonios es esto?» «Falsedades. Alguien los puso a hacer esto, Riley». «¿Quién los contrató?» Chris gritó, voz aguda. «Hermano, estás destruyendo a la familia, tratando de quitarle los bienes a papá». «Mamá, te engañaron». Miró a mamá, ojos aterrorizados, pero ella no lo vio, solo bajó la cabeza. Me mantuve en silencio, manos temblando mientras reproducía la grabación en mi teléfono. La voz de papá llenó la habitación. Si ella recuerda, lo perdemos todo. No hay vuelta atrás. El cuarto quedó en un silencio mortal, solo la grabación repitiendo sus palabras. Papá palideció, boca abierta, sin palabras. Chris se desplomó en su silla, sudando profusamente. Mamá alzó la mirada, voz temblorosa pero firme. «Louis». «Chris, recuerdo todo. Aquel picnic, me empujaste del acantilado, Lou, por el dinero del seguro. Sobreviví, vagando 10 años mientras ustedes vivían cómodos con mi sangre». Sus palabras congelaron a los 2 hombres. Louis pálido como papel, ojos abiertos de horror. Chris temblando, sudor frío cayendo. «Mamá, no, no fue así», balbucearon, en pánico, cambiando de táctica. Papá cayó de rodillas suplicando, «Maggie, por favor». No quería hacerlo. Las deudas me obligaron. Solo quería salvar a la familia. Chris sollozó, «Mamá, no sabía». Papá dijo que fue un accidente. Solo estaba ayudando. «Perdónanos. Somos familia». Mi mirada fría. «Perdonen». Empujaron a mamá del acantilado, cortaron mis frenos, acecharon nuestra casa, hicieron amenazas. Todas las pruebas están con la policía. Ahora esperamos justicia. Entonces Louis rugió como una bestia. «Ustedes me traicionaron». Se lanzó, manos estrangulando mi cuello. Su agarre era fuerte pese a su edad, dedos tensos, ojos inyectados en sangre. No quería matarla. Las circunstancias me obligaron. Muertes, bancarrota. Tenía que salvar la empresa. ¿No entiendes? Forcejeé, apartando sus manos, garganta constriñéndose,
jadeando. Mamá gritó: «Luis, detente». Pero él no escuchó, gruñendo como un loco. Chris quedó congelado, ojos aterrorizados, sin atreverse a intervenir, solo murmurando: «Papá, para». De repente, la puerta se abrió de golpe. 4 oficiales armados irrumpieron, avisados por el abogado Arland para seguridad. Derribaron a papá. «Louis Denton, estás arrestado». Él forcejeó, gritando, pero lo esposaron. Chris se desplomó al suelo, sollozando: «No quise hacerlo». La policía los llevó, esposa sonando. Me quedé quieto, viendo a mi hermano y al padre que una vez respeté siendo llevados, rostro torcido en rabia y desesperación. Chris me miró una última vez, ojos llenos de arrepentimiento. «Hermano, perdóname». No respondí, solo me aparté. Mamá se sentó tranquila en la silla, lágrimas cayendo, observándolos desaparecer por la puerta, hombros temblando. Me arrodillé junto a ella, abrazándola fuerte. «Mamá, se acabó». Lloró: «Hijo, nuestra familia está verdaderamente rota». Nos quedamos allí, en la vieja casa ahora llena de oscuridad. Voces de policía resonando afuera. Arland llamó: «¿Están bien? La policía se encargará». Asentí, voz apagada: «Gracias». Pero mi corazón estaba vacío. Aliviado por la justicia, pero dolido por la pérdida. Papá y Chris, mi sangre, ahora prisioneros. Las horas siguientes pasaron como un sueño. Interrogatorios policiales, tomando notas, fotografiando la escena. Ayudé a mamá al auto. Apoyó su peso en mí, pasos pesados como si llevara una vida entera sobre los hombros. En el camino de regreso a Delaware, el cielo era negro, la lluvia golpeando el parabrisas. Mamá en silencio, limpiándose las lágrimas de vez en cuando con la manga. Conduje despacio, mente girando con imágenes de papá esposado, rostro torcido en rabia y desesperación. Había sido el pilar, el hombre fuerte que me enseñó a levantarme tras cada caída. Ahora era un criminal. Y Chris, mi pequeño hermano sonriente, ahora derrumbado en sollozos. Recordé cuando me perseguía por dulces. Ahora era cómplice. Mi corazón se rompía como si me lo arrancaran. Las lágrimas caían, pero las secaba rápido, sin querer que mamá viera. «Mamá, vamos a casa», susurré. Asintió: «Sí, hijo». Casa, con Amber. Al llegar, Amber esperaba en la puerta, ojos rojos por la preocupación. Corrió a abrazar a mamá. «Mamá, Dios, ¿estás bien?» Mamá sonrió débilmente. «Estoy bien, nuera». Le contamos todo: el enfrentamiento, la grabación, la intervención policial. Amber lloró: «Riley, corriste demasiado riesgo». Estaba aterrorizada. La abracé: «Estoy aquí». Se acabó. Pero en realidad apenas comenzaba. El inicio de la justicia, de la sanación. Esa noche nos sentamos a la mesa, pero nadie podía comer. Mamá se fue temprano a dormir, susurrando antes de cerrar los ojos: «Riley, gracias». Me quedé junto a su cama hasta tarde, escuchando su respiración constante, pensando en los años que vagó sola. Sobrevivió para ver este día. Justicia, pero a un precio alto. Después del incidente, la policía acusó de inmediato a Louis y Chris Denton de fraude de seguro, intento de asesinato y lesiones intencionales. Al día siguiente recibí llamada del oficial a cargo: «Señor Denton, están bajo custodia». Las pruebas son sólidas. La declaración de su madre, vídeo, audio. Sin lujos, solo calidez. Mamá cosía pequeñas mantas para la nieta. Sonreía, con los ojos brillantes. Evitaba trabajos de alta presión, amistades ambiciosas. La lección de papá estaba demasiado clara: la ambición ciega y conduce a la traición. Ahora vivía para el presente. Regando el jardín con mamá, abrazando a Amber cada noche, pensando en la llegada del bebé. En los atardeceres silenciosos, a menudo reflexionaba que perdonar no es olvidar. Es aceptar que el pasado terminó y aún así seguir adelante. Me sentaba en el porche mirando el atardecer.
El naranja teñía el jardín de rojo. Mamá a mi lado. Silencio absoluto. Ninguna palabra era necesaria. Pensaba en papá en prisión. Escribió disculpas. Arrepentimientos. No respondí, pero la ira disminuyó. Perdonar no significaba olvidar el empujón, ni el corte de los frenos, sino aceptar que eso había pasado y seguir adelante. Lo mismo con Chris, el hermano equivocado arrastrado por circunstancias. Lo visité una vez a través del cristal. Hermano, vive bien, sollozó. Lo haré, respondí. El perdón me alivió. No por ellos, sino por mí mismo. Mamá solía decir, Riley, perdonar es soltar. Ella daba el ejemplo. Sin odio hacia Lois, solo oraciones, perdonando los años perdidos. Mi historia no termina con odio, sino con un mensaje: la justicia puede llegar tarde, pero siempre encuentra su camino. Mientras sigamos creyendo en la verdad y en la bondad humana, todo puede abrirse paso. Pienso en el recorrido desde las noches de sueños rotos hasta este jardín de crisantemos dorados. La justicia llegó después de 10 años, pero llegó porque creí, porque mamá creyó, porque la verdad y la bondad perseveraron. Como Amber a mi lado, la supervivencia de mamá es fuerza. A quienes sufren, no se rindan. Crean que la justicia regresará. Mi vida lo demuestra.